Sesión de química. El día de hoy estaremos tratando entonces los referentes temáticos que conciernen a las leyes de los gases. Esta sería la parte 2 de esta secuencia, en las cuales hoy vamos a trabajar lo que es la ley de Gay-Lussac y la ley combinada de los gases. Como vimos en la clase pregrabada anterior, trabajamos lo que es la ley de Boyle y la ley de Charles, en las cuales pues estuvimos realizando algunos ejercicios, y de la misma manera haremos entonces esta segunda parte de las leyes de los gases. Entonces, para la ley de Gay-Lussac nos dice que a un volumen constante la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura. Es decir, que al relacionarlo con la gráfica tenemos en el eje Y la presión, que se dará en atmósferas, y en el eje X tendremos la temperatura, que se dará en grados Kelvin. Entonces, la gráfica como tal para esta ley se daría de esta manera, que a medida de que aumenta la presión, también aumenta el volumen. Para esta entonces también tenemos la fórmula, en las cuales nos dice que la presión inicial partido la presión final es igual a la temperatura inicial partido la temperatura final. Para organizar por efectos de ejercicios, entonces esta temperatura final que está dividiendo pasa aquí a multiplicar, y esta presión final que está multiplicando la pasaremos aquí a multiplicar para efectos de ejercicios como el que vamos a relacionar. Aquí tenemos entonces el ejercicio que concierne a la ley de Gay-Lussac, en las cuales nos dice: se calienta aire en un cilindro de acero de 28 Celsius a 50 Celsius. Si la presión inicial es de 40 baros, ¿cuál será su presión final? Entonces, para realizar este tipo de ejercicios, lo primero que debemos realizar es sacar los datos que me está proporcionando el ejercicio. En este caso me está diciendo que la temperatura se eleva desde los 28 Celsius a los 50 Celsius, es decir, que tenemos la temperatura inicial y tenemos la temperatura final. Y para efectos tenemos de que la presión inicial es de 40 baros. Entonces sacamos los datos aparte, y entonces tenemos que la temperatura 1 sería de 28 Celsius, la temperatura 2 sería de 50 Celsius, la presión inicial sería de 40 baros y la presión 2 es la que vamos a hallar. Recordando de que siempre debemos mantener estas magnitudes en unas unidades de medida, en las cuales la temperatura debe estar en Kelvin y la presión debe estar en atmósferas. En este caso, para pasar entonces los Celsius a Kelvin, a este le sumamos 273.15 y nos da como resultado 301.15 Kelvin. Y también a esta temperatura de los 50 grados Celsius se le suman esos 273.15, y para este me da un resultado de 323.15 Kelvin. Ya tenemos las temperaturas en la unidad deseada y vamos a pasar entonces estos varos a atmósferas. Entonces, recordar que la unidad de medida para pasar desde los bares hasta las atmósferas, una atmósfera equivale a 1.013 baros. Entonces sería 1.013 baros, que equivale a una atmósfera. Entonces baros con baros se cancelan, y esto me da como resultado 39.48 atmósferas. Ya teniendo entonces las magnitudes en las unidades deseadas, utilizamos entonces la fórmula para Gay-Lussac, en las cuales nos dice que la presión 1 por la temperatura 2 es igual a la presión 2 por la temperatura 1. Como en este caso vamos a hallar la presión 2, este que está multiplicando pasa aquí a dividir. Entonces tendríamos que la presión 2 sería igual a la temperatura 1, a la presión 1 por la temperatura 2 dividido la temperatura 1. Y en este caso reemplazamos los datos que ya habíamos convertido en sus unidades, y entonces aquí tenemos que la presión 1 sería de 39
.48 atmósferas. Esto por la temperatura 2, que aquí la tenemos, que es 323.15 Kelvin, dividido la temperatura 1, que sería de 301.15 Kelvin. Kelvin arriba, Kelvin abajo, se cancelan y me quedan en atmósferas. Es decir, que la presión 2 sería igual a 42.36 atmósferas. Entonces, de esta forma se realizan los ejercicios para esta ley de Gay-Lussac. Bueno, una vez analizada la ley de Gay-Lussac, vamos a trabajar entonces con la ley combinada de los gases. Resulta que lo que es la ley de Boyle, ley de Charles y la ley de Gay-Lussac da como resultado de que podemos combinar todas estas fórmulas y todas estas leyes para dar la ley combinada de los gases como tal, en las cuales a partir de esta ley podemos calcular la forma como cambia el volumen, la presión o la temperatura si se conocen las condiciones iniciales y se conocen dos de las condiciones finales. Para esta entonces tenemos la fórmula que la presión 1 por el volumen 1 partido la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 dividido la temperatura 2. En este caso, cuando nosotros tenemos condiciones iniciales y tenemos condiciones finales, en un ejercicio nos pueden estar pidiendo cualquiera de estas variables de esta fórmula. Para esto entonces vamos a realizar el siguiente ejercicio. Para la ley combinada de los gases, entonces tenemos el siguiente ejercicio. ¿Qué volumen ocupará una masa de gas de 250 Fahrenheit y 230 milímetros de mercurio, sabiendo que a 150 Fahrenheit y una atmósfera ocupa un volumen de 6.000 mililitros? Entonces aquí debemos iniciar en identificar cuáles son las condiciones iniciales y cuáles son las condiciones finales. Entonces, en este caso me está diciendo qué volumen ocupará, es decir, que estaríamos hablando de un volumen final y que ese volumen final va a estar a 250 Fahrenheit y 230 milímetros de mercurio. ¿Cuáles serían entonces las condiciones iniciales? En los 150 Fahrenheit, una atmósfera y el volumen de 6.000 mililitros. Entonces, como hemos realizado estos ejercicios, vamos a sacar entonces los datos que me está proporcionando el ejercicio como tal. Entonces ya sabemos de que tenemos una temperatura 1 que sería de 150 Fahrenheit, la presión 1 que sería de una atmósfera y tenemos un volumen 1 de 6.000 mililitros. Para las condiciones finales, entonces tenemos que la temperatura 2 sería igual a 150 Fahrenheit, la presión 2 sería igual a 230 milímetros de mercurio y tenemos aquí que debemos hallar el volumen 2. En este caso, entonces, tenemos que mirar las unidades de medida en las cuales se encuentran todas las magnitudes que tenemos aquí. Entonces, la temperatura las tenemos en Fahrenheit, es decir, que debemos convertirlas a Kelvin. Y recordemos la formulita para convertir de Fahrenheit a Kelvin, en las cuales nos dice que Kelvin es igual a 5 que multiplica esos grados Fahrenheit menos 32, todo esto dividido 9 más 273.15, y a partir de este entonces vamos a reemplazar aquí donde tenemos los Fahrenheit, vamos a reemplazar estos valores utilizando la formulita. Para este caso entonces nos daría una temperatura de 338.70 Kelvin. 338.70 Kelvin. Voy a borrar entonces la formulita, que esta pues ya sabemos utilizar cómo se realizan estos factores de conversión.
En este caso, pues tenemos un volumen que se encuentra en mililitros. En este caso, entonces los vamos a pasar a litros. Entonces decimos que 1000 mililitros que equivalen a 1 litro. Mililitros y mililitros se cancelan y esto me da como resultado 6 litros. Lo mismo vamos a realizar aplicando la formulita para los 250 Fahrenheit, que en este caso daría como resultado 394.26 Kelvin. 394.26 Kelvin. Y como aquí lo tenemos en milímetros de mercurio, debemos de pasarlos a atmósferas. Entonces ya sabemos que 760 milímetros de mercurio que equivalen a una atmósfera. Milímetros de mercurio con milímetros de mercurio se cancelan y esto me da como resultado 0.30 atmósferas. Ya teniendo entonces todos los datos en la unidad deseada, vamos a aplicar entonces la fórmula. Entonces tenemos que la presión 1 por el volumen 1 partido la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 dividido la temperatura 2. Entonces en este caso tenemos la temperatura 1, tenemos la presión 1, el volumen 1, tenemos la temperatura 2, la presión 2 y debemos hallar entonces el volumen 2. En este caso, como tenemos entonces la temperatura dividiendo, la pasamos aquí a multiplicar. Y esta presión que está multiplicando la pasaríamos a dividir. Es decir, que nos queda que el volumen 2 sería igual a la presión 1 por el volumen 1 por la temperatura 2, todo dividido la presión, la temperatura 1 por la presión 2. Entonces en este caso reemplazamos los valores que aquí tenemos para ese. Entonces tenemos que la presión 1 es de 1 atmósfera por el volumen 1 que sabemos que es de 6 litros por la temperatura 2 que sería de 394.26 Kelvin, todo dividido la temperatura 1 que sería de 338.70 Kelvin por la presión 2 que es igual a 0.30 atmósferas. Entonces aquí miramos a ver qué podemos suprimir. Entonces tenemos atmósferas con atmósferas se cancelan, Kelvin con Kelvin se cancelan y me quedan en unidades de litro. Es decir, que el volumen 2 sería igual a 23.28 litros. Bueno chicos, y de esta manera se realizan entonces los ejercicios para la ley de los gases, combinada de los gases. Van a desarrollar entonces los siguientes dos ejercicios. Los ejercicios dicen lo siguiente. Entonces tenemos el primero: se calienta una mezcla de gases en un cilindro émbolo, aumentando la temperatura de 30 grados Celsius a 120 grados Celsius y su presión final es de 400 bares. ¿Cuál es la presión inicial de la mezcla de gases? Y el segundo ejercicio dice: un gas tiene un volumen en un cilindro de 300 mililitros, se encuentra a 400 Fahrenheit y 1680 milímetros de mercurio. Si este gas al calentarlo a 500 Fahrenheit aumenta su volumen a 3700 mililitros, ¿cuál será su presión final? Entonces chicos, vamos a realizar estos dos ejercicios que les propongo y nos vemos entonces en la próxima sesión. Se cuidan mucho, que Dios los bendiga, bye bye.